Esta es la segunda parte de la introducción, ¿no? De lo que se está usando ahora para el IoT, tanto en el ámbito de dispositivos para el hogar como la revolución 4.0 y 5.0 de la que ya hemos hablado, las necesidades de la industria y las necesidades como personales, ¿no? O incluso en ámbitos sociales. Para los que no me conocen, soy Stephen. Igual, pues si van teniendo dudas o algo, pues pueden levantar la mano. Como ya se dio una introducción, pues ya podemos como abrir más el diálogo. También, si tienen dudas, está el chat. Entonces, normalmente tenemos una sesión de preguntas al final. Si no quieren esperarse y tienen una duda así como Steven va hablando, lo pueden poner en el chat. Steven lo va a ver y en el momento en que pueda lo contesta. Súper. Esta va a ser como mucho menos ortodoxa porque también vamos a pasar a una parte del código y de no diría ambiente de desarrollo, pero herramientas o frameworks que nos permiten trabajar con estas nuevas arquitecturas, ¿no? Hay un dicho que dice que vamos rápido porque caminamos sobre la espalda de gigantes. En este caso los gigantes son los chinos. Entonces vamos a comenzar. La vez pasada hablamos de las arquitecturas como idóneas o que mejor responden o que más ayudan o que hacen más sentido a la implementación de estas soluciones o para resolver los problemas concretos del IoT y la industria 4.0 y 5.0, que llegamos a la conclusión de que las mejores eran Kendrite, Kendrite y ESP32, ¿no? O bueno, ESP eran los mejores microcontroladores. Pero también les traigo como una intro de cómo se hacían las cosas antes de que existieran estas arquitecturas. ¿Ven mi cámara bien? Aquí tengo un LilyPad. Es como la clase de dispositivo que se usa para IoT, sobre todo para wearables. Son cosas que nos ponemos y que consumen una baja cantidad de energía y toman datos, ¿no? Son dispositivos que se dedican a recolectar datos y este en concreto es una versión como mucho más moderna que a lo que se dedica es, digamos, a facilitar la programación para tener un prototipado rápido. Entonces, la ventaja de este tipo de placas es que son muy fáciles de programar y al final del día, pues eso hace que puedas hacer pruebas de concepto muy rápido. Esas pruebas de concepto son lo que se necesitan para que los productores o las industrias o los inventores podamos llevar a cabo, digamos, una validación de que tanto en costo como en la posibilidad de resolver el problema, podemos llegar a algo, a un buen equilibrio, ¿no? Porque a veces podemos resolver el problema, pero pues justo estamos matando unas moscas a cañonazos, o a lo mejor nunca lo resuelves porque quieres que sea demasiado barato. Entonces, siempre tienes que agarrar un equilibrio. Normalmente, si puedes hacer un prototipo relativamente rápido, casi siempre vas a cubrir el costo. Casi siempre, pero ya hablaremos de eso más adelante. La ventaja de este tipo de placas es que las programas en Python, que ya es un lenguaje de mucho más alto nivel que, por ejemplo, C, que es lo que normalmente se utiliza en este ámbito del IoT. En todo el curso vamos a tocar solo Python porque es más simple, ¿no? Y justo está orientado a prototipado. Cuando quieres hacer una solución que tenga como mucho más sentido, empiezas a usar C, empiezas a compilar tus programas, incluso metes bloques en ensamblador. Si quieres hacer operaciones muy específicas o aprovechar una arquitectura correctamente, pues tienes que empezar a jugar con estas herramientas, ¿no? Empezar a hablar el hardware directamente al periférico que quieres que haga algo. Eso es muy eficiente, pero también te toma demasiado tiempo, ¿no? Salvo que ya tengas una inversión o ya tengas un proyecto empezado, no te vas por ahí, te vas por lo que es más simple. Entonces, hay
Hay o hubo dos vertientes mucho tiempo a la hora de querer resolver problemas de análisis de datos, ¿no? Como les decía, este es la LilyPad. Ahí en esa clase de placa, a lo que te enfocas es a recolectar datos fácil, pero no los procesas, ¿no? Realmente guardas algunos datos, a lo mejor puedes hacer una transforma de Fourier, a lo mejor puedes empezar a cruzar ciertos datos como humedad y temperatura, pero realmente no es el propósito de este tipo de hardware. Y en cambio, existía la otra corriente, que es tomar un dato muy concreto, por ejemplo, esta placa. Esta es un Udu Neo. Es una placa que vale aproximadamente $35 y está basada en la misma arquitectura que ya hemos hablado, que son los ARM, y a lo que se enfoca o lo que pretende solucionar o el área que pretende atacar es analizar datos rápido, ¿no? ¿Cuál es la desventaja o cuál es digamos, el punto fuerte de cada uno? Ajá, justo. ¿Cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles? Los puntos fuertes, por ejemplo, de la LilyPad, es que es muy rápido, no tiene un sistema operativo. En cuanto enciende, empieza a hacer su trabajo, que es recolectar datos y guardarlos. Pero no puede hacer un análisis como muy interesante de los datos, ¿no? Al final del día solo son datos, ¿no? Todavía no es información. Para que pueda llegar a ser información, que de hecho se tocó en la clase anterior, y se genera este problema del Big Data, ¿no? Tenemos un chingo de datos y, bueno, ¿cuáles son los insights, no? ¿Qué hacemos con esta data, no? ¿Cómo llegamos a tomar decisiones a partir de esta data? Pues hay que analizarla. Y esa es la estrategia de como estas placas a las que se les llaman mini computadoras, también son IoT, pero están basadas en otro tipo como, en otro concepto, otra filosofía. Estos son más bien microprocesadores, son para procesar información. Los otros son microcontroladores, conectan periféricos, toman información, la transforman, la envían por otro lado, ya hablamos un poquito de eso. Ahora, en algún punto a alguien se le ocurrió, vamos a hacer una arquitectura que permita un procesamiento de datos, no muy intensivo, pero sí algo más interesante que nada más tomarlos y guardarlos. Eso fue lo que hicieron las personas de Espressif. Empezaron con un dispositivo que era el SP8266. En realidad empezaron con el 8255, que es muy malo, tiene muchos problemas. Luego pasaron a otro, mejoró, como que vieron que por ahí va la línea, y van en el ESP32. De hecho, ya sacaron una nueva revisión, pero ahorita hablaré de ella, ¿no? Si vamos aquí en la hoja de datos y vamos a buscar la arquitectura o el bloque de cómo está construido el ESP32, podemos ver que tiene una gran cantidad de periféricos, o sea, un bloque grande de periféricos. Podemos encontrar SPI, que ya habíamos hablado de esto, es un protocolo de tipo serial, y cuadrada C lo mismo, y cuadrada S, que es un y cuadrada C, pero enfocado en audio, SDIOS, UART, que es asíncrono, CAN para, por ejemplo, todas las piezas de comunicación en un auto hablan CAN, ¿no? Es un protocolo muy simple, relativamente, porque tiene un coprocesador para la transmisión de la data. La ventaja de CAN es que solamente usas dos cables, es diferencial, usas dato positivo y dato negativo. Te quitas de bronca y hay un coprocesador que se encarga de eso, ¿no? Obviamente tienes que interfaciarlos, para eso es el protocolo CAN. Ethernet, este es muy interesante, es muy raro, muy raro ver un microcontrolador que tiene un tipo de conexión al que después se conecta un PHY, que es como el transformador o la etapa física para que pueda funcionar Ethernet. Ethernet es un tipo de protocolo estandarizado, pero fuera del estándar de serial. Es un SPI diferencial en concreto. Es muy complicado meter todo el stack de comunicaciones en un microcontrolador. Aquí lo lograron. Un controlador infrarrojo, que al final del día es un PWM, es un pulso, lo mismo que un control remoto.
PWM. Seguramente hacen la diferencia porque cada uno tiene su propio reloj. Entonces pueden trabajar al mismo tiempo sin interferir uno con otro. Sensores táctiles. Esto es muy interesante y de hecho es en lo personal por lo que más me gusta este microcontrolador. Además de que tiene Wi-Fi, ¿no? Esto es muy, muy importante, pero que tengas la capacidad de solo conectar un cable y puedas empezar a medir efectos capacitivos es muy, muy útil, ¿no? Por ejemplo, conectas un plato de cierto tamaño y lo pegas en la pared y solo tomas un cable y lo conectas al microcontrolador y puedes estar detectando, por ejemplo, qué pasa enfrente del plato, estar captando cierto ruido electromagnético. Si alguien llega y toca el plato, pues empiezas a tener interacciones con el mundo, ¿no? A mí eso es lo que más me apasiona en este aspecto, pero cada quien, ¿no? La verdad es que es muy bonito. El DAC, que es un convertidor de digital analógico, y el ADC, uno de analógico a digital. Obviamente tenemos conectividad, tenemos un controlador de Bluetooth, tenemos el baseband de Bluetooth, que es como, bueno, no me voy a meter en esa parte. Tenemos la parte de RF, ¿no? Está por acá y junto con su etapa de su LNA para sacar hacia el transmisor. Tenemos dos núcleos, eso es muy, muy interesante. Uno de los núcleos siempre está, bueno, tú lo configuras, ¿no? Pero por default siempre está como administrando las comunicaciones y otro de los microcontroladores está llevando tu programa. Entonces tú haces un programa y uno de los micros está corriendo ese código y otro de los micros se encarga de las comunicaciones, los periféricos. Entonces realmente la ventaja aquí es que tú no tienes que estarte preocupando, a diferencia de otras arquitecturas, por estar como coordinando. Es que aquí ya no me alcanza el tiempo y se me desconectó el Wi-Fi porque me tardé mucho tiempo en un delay. Te sacas de esas broncas. Tiene un bloque de cryptographics, eso por estándar de la IEEE. Si quieres conectarte a un Wi-Fi que mínimo sea BGN, necesitas poder tener aceleración de criptografía. Y RTC, un Real-Time Clock, esto no se usa normalmente, es para cuando tienes como aplicaciones de muy baja energía, no quieres usar este núcleo, ¿no? Quieres usar un ultra low power coprocesor para gastar el mínimo posible energético. Por ejemplo, si está conectado con una batería o si está una celda solar, en esos casos muy específicos usas estos módulos. Tampoco es muy caro en la litografía, cuesta exactamente lo mismo y normalmente los ponen, en las meras esquinas ponen los pedacitos de que quepan, ¿no? Normalmente eso es lo que pasa y en este caso, al parecer, supieron acomodar muy bien todo, porque además es un microcontrolador muy, muy pequeño. Muy, muy pequeño. Aquí tengo uno, no sé si se alcance a ver. Es este bloque negro de aquí. Si pueden comparar, esta es una antena. Es de 1/8 de longitud de onda, entonces podemos entender que es muy, muy, muy pequeño, a pesar de ser 2.4 GHz. Muy bien, entonces esto es como en lo que se enfocaron y fue una buena aproximación para hace cierta cantidad de años. La verdad es que esto ya no es actual. Es muy actual, no, o sea, no quiero que se malinterprete tampoco. Este microcontrolador va a seguir en el mercado 10 años sin problemas, pero si quieres estar en Edge, en lo nuevo, en lo que empieza a resolver problemas nuevos, no alcanza, ya no tiene la potencia, ¿no? Y justo lo que hizo Espressif se dio cuenta de esto y se cambió de arquitectura a una arquitectura RISC-V en la segunda revisión de SP32. Aquí vamos a ver, ¿no? Seguimos teniendo un XTC como procesador principal, pero todo el resto de la arquitectura, solamente la parte roja, sigue siendo XTC. Todo el resto de la arquitectura es RISC-V. Como comentábamos en la plática anterior, muy probablemente sea el futuro, ya que tienes toda la flexibilidad de hacer y deshacer con tu arquitectura.
¿no? En el caso anterior, pues ellos con el Extinsi pudieron aprovechar muy bien el espacio de la litografía, los nanómetros que quedaban ahí, y pudieron meter muchísimos periféricos. En este caso, se enfocaron en algo mucho más como enfocado en poder analizar datos rápidos, ¿no? Como ven, tenemos un bloque mucho más pequeño para las comunicaciones. No tenemos Bluetooth, ese es un punto importante. Los periféricos y sensores son más o menos los mismos. Podemos ver que no hay Ethernet. Seguramente pues, tuvieron que hacerse sacrificios para esto. También podemos ver que solamente hay un procesador, ¿no? Esto es interesante porque nos dice que realmente estaban pensando en aprovechar todo el espacio posible, ¿no? Normalmente es un killer, es algo que te detracta de usar un microcontrolador que baje su capacidad en potencia como de multiprocesos. Normalmente quieres poder hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Quieres recibir una señal, enviarla por otro lado, o sea, quieres llevar la mayor cantidad de procesos posibles al mismo tiempo para ahorrar energía, porque el procesador te cuesta, o sea, te cuesta un energético, estés haciendo X o 2X, ¿no? Porque lo que cuesta es mover los relojes, lo que cuesta es alimentar los módulos. El consumo del procesamiento es mínimo, lo que cuesta es tener encendido los bloques. Entonces, aquí tuvieron que matar un bloque. Tenemos JTAG, ROM, caché y una RAM, digamos, rápida. No voy a entrar en tantos detalles en esa parte. Vemos que permanece el bloque de RTC. Seguimos teniendo un ULP coprocesador. En este caso, el coprocesador es completamente RISC-V, con todo el estándar de RISC-V. Entonces, todos los programas que ya se han diseñado para RISC-V se pueden usar en este coprocesador en C. Esto es una gran mejoría, ya que normalmente los coprocesadores, sobre todo los de baja energía, suelen programarse solo en ensamblador y no tienen intérpretes para ningún otro lenguaje. Pero no, creo que ya me enfoqué demasiado en esa parte. Tenemos sensores de temperatura, tenemos igual hardware de criptografía, porque obviamente este microcontrolador, o al menos cierta parte de este microcontrolador, se va a reutilizar para hacer una versión de 5G, ¿no? Wi-Fi 5G. Y una gran mejoría, es algo muy interesante, no suele hacerse USB OTG, ¿no? Si quisieras conectar una webcam, si quisieras conectar un mouse, un teclado, un hub y empezar a conectar más dispositivos, pues tenemos justo el estándar USB. Es una maravilla eso. Normalmente verlo en microcontroladores no es tan común, lo sueles ver en series altas de STM32, lo sueles ver en otro tipo de dispositivos, no en estos microcontroladores como de uso común, de uso mainstream, ¿no? Sueles verlo microcontroladores militares, industriales, ¿no? De cierto tipo, en este tipo de microcontroladores no. Seguro están pensando en agregar algo interesante por ese lado, ¿no? Bueno, esto fue por la parte de SP32. Si quieren, nos movemos ahora un poco más al futuro, a lo que han estado pensando otros productores. Por ejemplo, es una placa que hace el mismo Espressif. No sé si se alcance a ver. Tiene una cámara. Esta placa, además de tener una cámara, tiene un pirométrico, detecta calor. Obviamente, si pasa una persona, pues se desata el pirométrico, puedes tomar fotos. Tiene un pequeño micrófono y un sensor de presión atmosférica. No sé si se alcance a ver, es esa pequeña pieza de metal. Este fue un intento como para de la comunidad, más que nada, como para poder usar este microcontrolador y sacarle el máximo provecho, aunque sinceramente se vio muy rebasado esta arquitectura por los nuevos planes o lo que requiere realmente la industria, ¿no? Ahora vamos a lo que hicieron los de CPID. En este caso, ya hablé un poquito, se dio una demo la clase pasada.
Aquí tenemos, este en específico se llama Maixduino. Podemos ver que tiene un ESP32 como coprocesador. Solamente lo usan para el Wi-Fi. También porque es muy barato, muy, muy barato. Espressif realmente mató un unicornio o algo para poder conseguir estos precios y además estar completamente certificado, ¿no? Frente a FCC y la Unión Europea. CPI, por otro lado, es la arquitectura de la que estuvimos hablando y de la que ya se dio un poco la introducción la clase pasada. Se basa en Kendryte, ¿no? Kendryte es completamente RISC-V, tiene los periféricos, bueno, este es una ilustración, ¿no? Pero a veces las ilustraciones como que explican el cómo está interconectado. No siempre, en este caso sí. La verdad es que es muy difícil encontrar literatura sobre esta arquitectura porque es muy nueva, ¿no? Normalmente cuando se desarrollan este tipo de arquitecturas te cuesta el doble hacer, o sea, te puedes tomar 6 meses haciendo una arquitectura y haciendo la documentación años, ¿no? En este caso es muy fiel este diagrama. Los periféricos son laterales. ¿Por qué? Porque al centro tenemos dos núcleos y cada uno de los núcleos atiende ciertos periféricos. Eso es muy, muy interesante. Antes se hacía, ahora no, y al parecer como que ha habido ciertos productores que lo han estado haciendo. Vamos a comparar un poquito las arquitecturas y ver qué ventajas ofrece Kendryte contra Extinsi del proveedor de SP32. Tenemos DMA. Ese es un periférico muy importante que tiene que tenerse en cuenta. Es un periférico para periféricos. Entonces, si por ejemplo tienes 10 periféricos, necesitas 10 DMAs para poder interconectarlos. O necesitas tener multiplexores en todas las partes de tu microcontrolador. En este caso tienen un DMA por cada periférico. El DMA es un Direct Memory Access. Lo que hace es, si llega un dato, no te esperas a que el programa del micro lo busque y luego lo mueva a la memoria, ¿no? No, directamente llega un dato a un periférico y se envía a la memoria y el micro ya puede ir trabajando y nunca desatiende tu tarea, ¿no? Esto realmente le da una sensación de multiproceso a tu sistema y sobre todo a tu aplicación, ¿no? Agiliza mucho los procesos, sobre todo porque más allá de que el tiempo en el que tomas el dato y lo acomodas es mínimo, a veces tienes que esperarlo porque no sabes cuándo te va a llegar un dato. Entonces, DMA es muy útil por ese lado. DBP para tomar video, muy, muy, muy importante, sobre todo si queremos hacer como análisis de video. JTAG para programación, AES, mecanismos de encripción, OTP, FPIOA, son como ciertos bloques en donde podemos bufferear datos, SRAM, también para bufferear datos, un módulo para hacer transformadas de Fourier. Ojo, cuando llegamos a hacer, por ejemplo, en la LilyPad, una transformada de Fourier, no la hacemos acelerada, ¿no? No tenemos un coprocesador para eso. Literal, hacemos a manita y hacemos el mariposeo, que es como ir intercambiando. Bueno, no me voy a meter un poco en eso, pero digamos, se hace la transformada de Fourier a manita, ¿no? Metes todo el algoritmo. En este caso, esta es una arquitectura que tiene esa ventaja, ¿no? Cada ciclo se hace la transformada de Fourier de una matriz, ¿no? Se diagonaliza, se hace todo el desmadre, cada ciclo de reloj. Entonces, si por ejemplo, esta arquitectura va a un ciclo por segundo y la otra va a 256 ciclos por segundo, y la otra va a 256 ciclos por segundo, bueno, no importa. Aún así, va a ser mucho más rápida esta y por supuesto que va a consumir mucho menos energía, ¿no? Porque lo que te cuesta es mantener el reloj y mantener las piezas funcionando, no necesariamente el procesamiento de la data. Ya usaremos eso también para este bloque, que es el KPU. También tenemos un APU, que es como para análisis de audio. Normalmente APU no es el estándar para esa clase de nombre. APU es para
una unidad aritmética, en este caso lo usan como audio. Ahí tienen un problema, sobre todo en la traducción del chino al inglés. Tienen GPIOs de uso general, input-outputs, UART para comunicaciones, Serial Protocol Interface, Real-Time Clock y cuadrada S para sonido y cuadrada C para ciertos controladores. Tienen timers, PWM, WDT y SHA-256. Vamos a ver cuáles son las piezas o componentes. Justo. Estos son, digamos, las características técnicas de cada uno de estos bloques. Tenemos el CPU, el FPU, claro, para este tipo de, o sea, cuando quieres hacer análisis de datos, necesitas una unidad de punto flotante. Es muy, muy importante poder dividir rápido. Hay muchos trucos que se desarrollaron durante los 90s, 2000, 2010, o sea, antes se usaba muchísimo ciertos trucos de redondeo, se optimizaron muchísimos algoritmos para dividir rápido con ciertas arquitecturas. La verdad es que lo más fácil es poner una unidad de punto flotante y puedes hacer las cosas mucho más rápido. Tiene soporte de debugging para saber pues qué está pasando con tus variables, cómo se están guardando, qué estado tienen durante tu programa. Y llegamos a la parte importante, el procesador de red neuronal. Es muy, muy, muy interesante que ellos optaran por sacrificar una gran área del bloque, ¿cómo se le llama? Pues sí, del encapsulado para este propósito, ¿no? Normalmente si vas a poner un coprocesador, usas un pequeño espacio, ¿no? Porque solamente es una ayuda. Normalmente tienes un procesador general y se lleva todas las tareas. En este caso, su filosofía fue decir, ya sabemos que no hay un microcontrolador en el mercado que haga esto. Y si lo hay, tienen un coprocesador muy, muy, muy pequeño. Ellos lo tomaron como modelo de negocio y en su ventaja, me imagino que fue un volado, ¿no? Pudo no haber funcionado. Las personas pudieron haber seguido, no sé, poniendo más núcleos, mejorando algoritmos, pero a ellos les ha funcionado muy, muy bien. O sea, estaba viendo que Huawei y en su momento, no me acuerdo si Microsoft querían invertir en esta empresa, ¿no? Entonces, como que, pues se la jugaron y les fue bien. Como les decía, utilizaron como un bloque grande del módulo para poder embeber este coprocesador, que en realidad es un feature completamente de la arquitectura, tener este procesador de red neuronal. Lo que hace en realidad es tener pues varias matrices, ¿no? Concatenadas para que ahí metas tu red neuronal, ¿no? Entonces, cada elemento de la matriz tiene ciertas cosas como variables de activación, todo esto, y entonces funcionan como neuronas, ¿no? Como pues literal redes neuronales, ¿no? Ahí emuladas dentro del bloque de transistores. Tenemos un procesador de audio. Esto se hace porque, curiosamente, venden una matriz de micrófonos, de 8 micrófonos, para detectar desde dónde vienen ruidos. Aún no se me ocurre algo como, digamos, algo en lo que se pueda aplicar a nivel comercial, pero quizá ellos ya tienen algo pensado o vieron la necesidad, porque se me hizo muy, muy interesante que, o sea, que optaran tan arriesgadamente por algo así. No ocupa mucho espacio, pero ahí está. Tienen un control de sistema, tienen One Time Programmable Memory, ahí se guardan ciertas cosas, ¿no? A lo mejor quieres emular un USB, lo programas ahí. Un acelerador de encripción, el Digital Video Port, es muy importante, ¿no? O sea, tenemos ya un DMA, que podemos tomar una señal desde un puerto y meterlo directamente a la memoria, y tenemos un periférico para tomar directamente video. Entonces, lo mejor de dos mundos si queremos hacer análisis de video,
un acelerador de transformada de Fourier, si quieres analizar audio, y de hecho, aunque tengan su coprocesador de análisis de audio, este es muy, muy importante. O incluso si quieres hacer análisis espectral, comprimir fotos, JPG se basa en la transformada rápida de Fourier, encriptar cosas, enviar mensajes simples a otros periféricos. Pues bueno, ¿no? Esto es por lo que ellos optaron. Como les comento, no hay mucha información al respecto. Yo tengo algo de la información porque me metí al grupo de Telegram, me estuve preguntando, te contestan a veces te contestan muchísimas cosas, a veces no te contestan nada. Es un poco variable la experiencia. Igual todo lo que he recopilado, pues se los paso allá a través de Ale. Y pues vamos a lo interesante, ¿no? Primero que nada, ¿hay alguna duda? No he visto el chat. No, ahorita no hay nada en el chat, pero si quieres, tomamos esta breve pausa que hicimos, porque queda minuto y medio para ¿cómo se llama? Muy bien. Volver a abrir la sesión. Entonces, bueno, los que no estaban aquí, por la cuestión del tiempo, voy a cerrar la sesión y la voy a volver a abrir. Entonces, los va a sacar de la sesión, pero vuelvan a unirse exactamente igual. Es cuestión de unos 30 segundos. Entonces, los veo en un par de segundos.